Hola, soy Victoria. Hola, yo soy Celia y bienvenidos un día más a Cómo conocí a mi mente, un podcast sobre psicología en la vida cotidiana en el que hablamos de temas que a todos nos pueden rondar la cabeza. Hoy volvemos con la sección de experimentos sociales Así es. de la primera temporada. Em, Hoy hablaremos de un fenómeno, te dejo a ti, Celia, que lo introduzcas, en el que cuanta más gente hay alrededor, menos es la probabilidad de que alguien ayude. Precisamente eso que acabas de definir es la difusión de la responsabilidad, un fenómeno psicológico que se caracteriza por lo que acabas de describir. A más gente, menos probabilidad de ayuda. Por ejemplo, en la calle, si se cae alguien, es mucho más probable que esa persona sea ayudada si hay 2 o 3 personas alrededor, a si hay 50 o 60 personas, ya que creerá el resto de la gente que les ayudarán, que le ayudarán a esa persona, pero todo el mundo pensando eso, al final muy poquita gente acaba actuando. Claro, todo el mundo piensa que otra persona se encargará, entonces deja de hacerlo él mismo. No depende de mí, es Claro, la creencia que tenemos. totalmente. Hay un caso por el que todo esto empieza a estudiarse y es Kitty Genovese, Ujú. una joven de 28 años que en marzo del 64 Del 64. Ujú. es atacada en Queens, en Nueva En York. Nueva York. Muy cerca de su apartamento, un hombre le acuchilla, creo, varias veces. Se va, vuelve a la escena donde ha sido el ataque y le sigue haciendo cosas y nadie actúa. Esto Nadie lo llama a la policía. recoge el New York Times, ¿no? En el que afirma que hasta 38 personas pudieron llegar a ver el ataque a O Kitty escuchar. Genovese o Ujú. escuchar, que nadie, ninguna de esas personas llamó a la policía y que nadie intervino dentro de ese suceso, Claro, lo cual causó un impacto social brutal. no me extraña. Todo el mundo se pregunta por qué nadie actúa ante una cosa tan fuerte, ¿no? Claro, ¿cómo es posible que nadie hiciera nada? Gracias a dos psicólogos, John Darley, Darley y Vin Latane, Latane, Latané, Latane. empiezan a estudiar este fenómeno, esta de difusión de la responsabilidad. Ujú. Con esta duda, ¿no? Esta era la hipótesis. ¿La Claro, presencia de otras ¿cómo es personas posible? reduce la posibilidad de que una persona en peligro sea ayudada? Ujú. Así que empiezan a hacer distintos experimentos. Ujú. El primero de ellos, el del humo en la habitación. Os vamos Ujú. a ir contando cada uno de ellos y explicando un poquito de qué se trata, ¿Qué ya, resultados tuvieron, no? ya que llamó tanto la atención eso, el caso de Kitty, que se quiso comprobar que no fue una situación aislada, sino que efectivamente había un fenómeno psicológico detrás que explicaba todo esto. Entonces, volviendo otra vez al principio, el caso de el humo en la habitación. Esto era un grupo de estudiantes universitarios que se les llamaba a estar en una habitación a rellenar un cuestionario cuando de repente notaban que entraba cierto humo a través de una rejilla de la puerta. Había distintos sucesos experimentales. El primero de ellos, cuando ellos estaban solos, el 75% de ellos reaccionaba, tomaban acción y daban la voz de alarma. Sin embargo, si había 2 o más personas dentro de la habitación y esas personas tendían a estar relativamente tranquilos, lo que ocurría era que no se daba la voz de alarma y solamente un 10% de las personas acababa reaccionando ahí. Es Y bastante avisando de llamativo. que hay humo, ¿no? Y por tanto un posible fuego. Ujú. Em, Si hay más personas al final, tendemos a reducir la idea de que necesitamos intervenir sí o sí. Se piensa que otro lo hará o que si nadie lo ha hecho, entonces no será tan grave, ¿no? Efectivamente, eso Otro de es. los experimentos quizás más conocidos es el del ataque epiléptico. Una serie de estudiantes participan en un experimento que se supone, esperan, entienden que es de comunicación. Ujú. Por lo que están hablando por un interfono y hay tres escenarios posibles. Uno en el que creen que están solo con el acompañante, otro en el que piensan que hay otra persona escuchando y otro en el que hay hasta 5 personas participando ahí. ¿Qué pasa? Que la persona con la que hablan pues finge tener un ataque epiléptico. Sí.
En el caso de que estén solos, la gente tiene una media de 2 minutos de reacción. Bastante Bastante rápido. rápida. Sí. Entienden que ocurre o que hay un peligro o una alarma y se activan y reaccionan. En el caso de que haya otra persona escuchando, piensan que puede ser la otra persona responsable y el tiempo de reacción sube, el tiempo, la alarma baja. En el caso de que haya 5 personas escuchando, la inactividad o el tiempo de reacción tiende a ser elevado, o se eleva a 5 minutos. Bastante llamativo. Llamativo, porque si estás solo reaccionas mucho más rápido. Claro, qué peligro, porque cuanta más gente, más se tiende a la inactividad. Ujú. Fíjate, es que me parece como muy curioso que lo que más a priori nos haría sentir seguros que fuera que nos pasara algo en una situación como muy rodeada de gente, Ujú, es paradójicamente lo más peligroso, ujú, porque todos pensamos que alguien más actuará y al final muchas veces nadie acaba actuando. ujú. ¿Tú crees que caerías? Pues diría que si las dos nos enfrentásemos a una situación, creo que tú serías la primera en actuar. Me llama, Fíjate tú. me llama mucho la atención. Yo te imagino en el experimento del humo saltando al vamos, vamos, un poquito de humo y tú ya corriendo. Pero muy bien, Intentando porque proteger, avisando. Está proteger. perfecto, pero en realidad es que es necesario. O Sí, sea, totalmente. qué esencial es eso. O sea, Ujú. la difusión de la responsabilidad se critica. Y yo creo que yo cabería un poquito más en eso que tú. Yo creo que depende, sí, A un ver, depende poquito. obviamente de la Ujú. situación, pero también yo creo que depende mucho de la personalidad de cada uno. Quizás tú Sí, estarías en ese 10% que comentabas. a lo mejor, No sí, sé. quizá un poco. Mm, Pero tampoco pienso que tú fueras a dejarlo completamente si vieras que No alguien sé. necesita ayuda, Tengo ¿eh? más dudas sobre mí que sobre ti, ¿eh? Uf, me parece interesante. Sí. Es verdad que una vez que se han hecho estos dos experimentos y se demuestra que efectivamente cuanta más gente hay, disminuye mucho más la posibilidad de ayudar, se mete como una variable externa más, que es la ambigüedad. Es decir, se plantea un experimento en el que de nuevo a alguien le ocurre algo en la calle, pero la situación es como mucho más ambigua, o sea, no está claramente delimitado que a alguien le está ocurriendo algo, cuál es el nivel de emergencia, cuánto es de preocupante la situación. Entonces, lo que se ve es que cuando las personas están Mm, solas, efectivamente reaccionan, toman acción y ayudan, pero que cuando estamos rodeados de gente, de nuevo si sentimos que los demás están tranquilos y están relajados, ujú, pues además la situación como que no es muy clara que se necesita ayuda, aún hay la posibilidad de ayudar prácticamente que hay en picado. ujú. Tendemos a pensar que si es ambiguo y no entiendo muy bien cuál es la situación y nadie está reaccionando, probablemente es que yo piense que es más exagerado de lo que en realidad ocurre. Y Esto acabas de definir lo que es la ignorancia pluralista. ujú, Si todas las personas que están alrededor ignoran el peligro de una situación por la pura ambigüedad de la situación, directamente nosotros muchas veces ni nos cuestionamos si eso es verdaderamente preocupante o no, sino que directamente pues no actuamos. se extiende. Ujú. Es muy curioso porque os hemos empezado hemos empezado por presentar el caso de Kitty Genovese, que resulta que no fue exactamente así. Em, a los años después se descubrió que en realidad no había habido ese número de personas presentes en el ataque, que algunos sí habían llamado a la policía y que otros simplemente es que no se habían enterado de la gravedad o del contexto de la situación. Ujú. Pero bueno, por suerte en realidad este periódico lo exagera, lo hace más dramático para que tenga más impacto. El famoso Y clickbait. gracias a eso, en realidad, empieza a estudiarse esto, o sea que Ujú. Sí, es verdad que es de, curioso. de una situación exagerada se ha visto un fenómeno psicológico que afecta mucho. Estoy segura de que todos en nuestro día a día, de forma cotidiana, hemos caído en esa difusión de la responsabilidad. Por ejemplo, en grupos de WhatsApp, yo creo que es un lugar en el que se ve claramente esa difusión de la responsabilidad. Si alguien en un grupo pues, de clase, un grupo de estos de 20, 30 personas, pregunta acerca de qué dio el profesor o cómo era el ejercicio tal,
es mucho más probable que le ignoren a si pregunta a un grupo donde hay 3 o 4 personas solamente, porque se espera que en el grupo grande los demás vayan a reaccionar. Ujú. Pasa muchísimo en la calle. Alguien necesita ayuda en el autobús y los demás observan. Hay alguien que le ha ocurrido algo por la calle o alguien que viva en la calle, Ujú. tiene menos probabilidades de tener respuesta por parte de los demás si pasa más gente que no. En el acoso escolar también pasa un poquito esto. Se espera que los observadores muchas veces tomen acción, pero como entre unos y otros tienen como la idea de que otro va a intervenir u otro va a salvar un poco la situación, la gente muchas veces deja de hacerlo. El cerebro se relaja, se Ujú. piensa que la responsabilidad no es de mía propia como individuo, sino como todos los que estamos aquí. ¿Por qué ocurre todo esto? Ujú. Por fenómenos que hemos ido mencionando, ¿no? Efectivamente, lo primero de todo, como estamos hablando, por esa propia difusión de la responsabilidad, porque dejó de pensar que toda la carga de lo que puede ocurrir en esta situación está en mí. Ujú. La ignorancia pluralista, de La nuevo. que han mencionado de la ambigüedad del contexto es fundamental. Si Ujú, tenemos claro que quizás lo que le pasa a la persona es grave, tenemos más probabilidades en realidad de interacción. ujú. El miedo, famoso Hombre. miedo, tanto equivocarnos, el Ujú, ridículo, ujú. Imagínate que tú actúas demasiado y de repente no era nada. no era para tanto. Ujú, Puede ser señalado. Ujú. Muchas veces evitamos y pecamos de cautos antes de querer ujú. sembrar una situación de pánico. Si lo piensas, mejor haberte equivocado pensando que algo ocurría y haber Sí, intentado ayudar a la persona que hacerlo al revés, ¿eh? totalmente, pero al final creo que todos muchas veces caemos en ese fenómeno de la conformidad social, Ujú, del que ya hablábamos en otros episodios del podcast. ujú. Diría que fue el primero de experimentos sociales. El de Ash. Ujú, de Ujú. las rayitas. Si no lo habéis escuchado, ir a chequearlo. Os animamos a que vayáis. Entonces es Sí. cierto que aunque el caso de Kitty Genovese fuera exagerado, a través del artículo del New York Times descubrió un fenómeno psicológico que había detrás sobre qué es lo que pasa cuando una persona necesita ayuda y hay mucha gente alrededor. Ujú. Así que esperamos que este fenómeno os haya interesado, os haya resultado pues, nuevo, novedoso. Ujú. De nuevo, recordaros, como decimos en cada experimento, que no es que la gente sea mala, sino que hay Ujú. otras cosas en las que todos caemos es importante conocer para poderlas evitar. Sí, existe la parálisis social Eso en es. este caso. Ujú. Pues sí. Bueno, pues esperamos que os haya gustado. Y nos vemos dentro de 2 semanas en el siguiente capítulo. Adiós.